This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Barangay Kagawad de Manicaan, muerto de tiro na Santa Catalina. Alcalde Olasoy ofrece reward con quien puede darle información relataw na matanza del Barangay Kagawad de Manicaan. Reward system contra criminalidad, grande ayuda. Otro reward money ofrece el Barangay de Santa Catalina na matanza ya ocurri na di ila lugar. Mga residentes de Kabatangan ya beneficia na medical mission di Catchua. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Barangay Kagawad de Manicaan, muerto de tiro, alina barrio de Santa Catalina. Aquí el report di Emil Tuban. Un barangay Kagawad de Manicaan, muerto después con este tiro al sospechado Alina Marta Drive, Barangay Santa Catalina, del sábado madrugada. Ia murió en el hospital Luntal Julambri John Baring Utubara, después se sostiene herida de bala na su cabeza Alina Marta Drive, Barangay Santa Catalina, mga alauna pasada del madrugada. Asigun con Konsehala Kimberly Ann Villaflores, conoce ele con el biktima, kaibat sila na sangguniang kabataan del anyo 2018, iara presente Barangay Kagawad de Manicaan. Iturno del disyuduty na barangay, iporke ele aginda na Marta Drive. John Utubara di mio batchmate sa ele na SK year 2018, junto sa kami di Konsehal Caripiok. Aura presente Barangay Kagawad sa ele del Barangay Manicaan. Yaman kwento yung Cap Jade Baredo, according to Cap, este noche debe el assign Barangay Kagawad na Manicaan. So nusabigat kita ko sa LDCU purpose, porque from Manicaan yaginda ele akina Santa Catalina Marta Drive. Umento di Villaflores siya po de miral mga testigo. Katsene un motorsiklo ta sige kunele na detras iliga akina lugar, yat tira kunele. According na mga kanya pwede man witness and denante, siya nakentan uban kunele, tan sunod kunele atras while he was driving. Tabus ka kanda konsehala con el cellphone ibag del biktima, hindi sila tapode inkontra posible sa kalsuspetsyaw. So we are still waiting for the investigator, si Cosagat El Suceso, because tapos ka kami LDCU cellphone ibag, hindi kami pwede mira. So according to the police na pwede kita man kwento and denante, initial investigation is hold up. Kasi numay gat kita ko sa pwede inkontra cellphone or disuyo bag. Base na investigasyon, solo lang ele na motorsiklo, ionde con ele atira, onde escuro lugar Alina Marta Drive. El mga bibientes siya pwede uidos tiro, iamo este atupa na su kabeza. Este biktima manada mga barkada Alina Marta Drive, y bien conocido ele Alina lugar, y posible tiene ele kung kien anda visita Alina lugar, o tiene con ele kien lama, para anda ali iya tira con ele. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El alcalde Olaso ya ofrece reward con el quien puede darle información relataw na matanza na Barangay Kagawad de Manicaan. Aquí el report ni Marifi Tamayo.
ofrece el alcalde Kimmer Olaso 100,000 de peso reward para con quien puede darle información que hay resulta na arresto del sospechado na matanza di Julambri Utubara o más conocido como si Janjan, un kagawad de barrio de Manicaan. Kun Utubara yatira el desconocido sospechado na Santa Catalina, madrugada del Sábado, Noviembre 22. Tapi di si Olaso con magatiene saber na suceso para relata con este na mga pulis para poder saber el identificación del hechor na krimen. Y ordena también sa Olaso na pulis para investigar con este crimen y darle justicia con el víctima. El alcalde te expresa también simpatía na familia de Utubara por el muerte de este. Na personal social media account del alcalde, y habla también este que ta condena ele maga acto de crimen aquí na syudad de Zamboanga. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Grande ayuda na autoridad el mga-reward systems kita ofrece aura el administrasyon Olaso para kung quien pwede ayuda identifika mga suspitsaw o mamatan sa kula kagawad de Manicaan del Sabado. Doon el alcalde ofrece 100,000 de pesos reward kung quien man pwede abisa kung identifikasyon del suspitsaw tambien resulta na aresto deste. Por medio de este, el pwede asigun este atrahe mga testigo punta con estos mga suspitsaw para pwede insigidas aresta. Otro reward money ia ofrece el Barangay Santa Catalina na matanza ia ukuri na di ila lugar. Aquí también el report di Emil Tuban. El presidente del Liga ng mga Barangay, Jordan Evangelista, ofrece 120,000 de pesos reward para con el quien puede darle información y arresto del mga suspetsaw. Quien ya tira con el dos mga biktima de tiro alina Barangay Santa Catalina. Tiene dos incidentes de tiro elia sucede na Barangay Santa Catalina. Amo el tiro alina Kasulutan Drive ya muri el 25 años persona. Después con ella tira el 18 vecinos y escapa después el incidente. El akados amo el Barangay Kagawad de Manicaan ya muri después con ella tira el suspechao alina Marta Drive mga alauna pasada del madrugada. El hechor y el víctima was first barangay officer. El segundo, el víctima, barangay official na Barangay Manicaan. Disgustaw si Evangelista con este dos suceso na su barangay. Este tadali reward para con el mga bibientes sin saber con el incidente para abisa sila na pulis insigidas para puede aresta con el suspechao. Este ara el anuncio, no? El oficial anuncio de aton para na entero ciudad de Zamboanga. In behalf of the barangay government of Santa Catalina, si Cap Jordan Evangelista ofrece el reward de 120,000 de pesos, 120,000 de pesos para ayuda solve este incidente, dos incidentes que sucede aquí na di atong komunidad. Base ng mga CCTV pwede kaptura con el motorsiklo, no hay plaka. Isabel suspechao con el lugar, kay ali el tambira-bira na Santa Catalina y na Santa Barbara. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya beneficia mga residentes del barrio de Cabatangan con el medical mission del congresista del Distrito 1 Cachua. Incluido na mga libre servisyo ya beneficia el mga residentes de Cabatangan amo el cortada de pelo, arrancada de gente, dalida de medicina, medical consultation, chequeada de mga ojos con libre anteojos y physical therapy. El medical mission ya queda posible por la ayuda del Departamento de Salud, Medical Dental Unit del Philippine National Police, Brent College of Physical Therapy. Asigun kunchua importante ase apiki ese mga serbisyo ng mga gente, especialmente para con aquellos mga ta-enfrenta dificultad financial. Cuantos kanila el hindi tanda na klinika o ospital, maskin malo tasinti por kausan why sila bastante sen para manda konsulta. Rason asigun importante para kanila ese mga libre medical mission kita kondusi na di ila baryo.
Kung di atong kongresista, siyempre, ko na siya initiate kay Asigana Medical Mission, at barangay Kabatangan, Tamira man ustedes, desde primero, si Ma'am Kat, hindi ka taon bilang ko ng barangay Kabatangan. Hindi lang yung gracias, de la ayuda di Ma'am Kapiwa. Thank you de la ayuda di Ma'am Kapiwa. Kaya pwede yung ma'am sa kanang medisina, ma'am. Mag-check up kumigo, ma'am. Nadali mga medisina. El siguiente na mga noticias. Celebración de Pascua busca la vida también para con cuantos persona. Autoridad taman monitorea contra illegal vendida del reventador. Gobyerno lokal ta akseptaya mga concessionaires para na 2025 Christmas Bazaar. Tropical Depression verbena takina Mindanao. Más de 3 millones fondo y aloca el DOLE na aral program del DepEd. Este y otros noticias después de cuantos aviso. The more, the merrier. Dunkin' Christmas Delight Bundle. Only at 329 pesos with 4 premium donuts and 4 supreme donuts. Perfect for sharing and munching this season. Available at all Dunkin' stores nationwide per DTI Fair Trade Permit number FTEB 241260 series of 2025. Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. The perfect concert gift for your parents and grandparents. Featuring the stunning voice of Chloe Foster. On December 5, Friday, 6 p.m. 5th floor, KCC Convention Center. If you buy 500 pesos from KCC Department Store, you have a choice to get the Gen Ad seat or pay 200 pesos to get the VIP seat for the benefit of KCC Foundation Incorporated. Visit Ticket Booth now and get your free tickets. Huwag nang pahuhuli pa. KCC Department Store, more choices. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites.
With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Celebración de Pascua busca la vida también para con cuantos persona. Quiero decir, esta ocasión ta puede tiene aumento a cuantos mga zamboangueños. Aquí el report de Marites Espartero. Más de 10 años ya también de parol un vulcanizer si Señor Joey Francisco. Antes asigun taliba palibulcha magaparol ulan man o sol para tiene ko sa asibibyor na su familia. Ya liga asigun al tiempo ya pensale imbes liba bulcha maskin una vez lang el año, pero ya decidili pati su esposa sila lang ase iman pasensya lang bende na un lugar. Asigun kon Señor Joey na presente el su busca la vida un vulcanizer si de noche mientras si de día también de le magaparol. Alegre ele por casa na su mismo sodor limpio el manera onde le tasaka para asibibyor na su familia. El su magaparol hecho de caña, plastic charol y maga transparent cellophane wrap y otros pa más. Necesita lang ase largo el pasensya si korta-korta maga materiales para na diseño. Del mes pa asegun del Agosto ya principele ase kunal magaparol y del mes del Oktubre ya principele ase pilit-pilit kunal maga materiales. Ya liga el mes del Nobyembre, después lang el Todos los Santos y Alas Almas, mucho ya kanila taman order ita kumpra direkta. Taman suro yo antes ma'am, ulan sol, tan suro kat iyo, kay vendors laman, first timer di miyo. Na kwando ya kapayalaan nyo, nablayo ase lang yun, kundi miyo, para probalan nyo ase, para hindi na yung mansuroy, ang pwesto ya lang yun. Tiyaga lang, para tinilang dalik kumi pamilya. Yaman kapital lang asegun ele 5,000 de pesos para kumpra materiales. El kanya valor de 2,000 de pesos y el sobra amoya para maga otro materiales. Alegre si Joey por causa mediante crisis este magtiempo,
Mucho ko nelikienta anda kumpra magaparol por kasa affordable lang Hindi asigun elikan sa bulcha, hindi patan zero a kada dia. Cheneves also encontrada hindi tabahan na 4,000 pesos. Kalya po. Era lang oh. Chene pa yung order, taki oh. Na eskwela. Si. Nali niya mga 4K. Si, tiyaga lang gayot na. Sindi to man tiyaga na, no ay. El presyo na magaparol tabende si Senyor Joey, tiene de 25 pesos, 50 pesos, 250 pesos, 500 y de 600 pesos. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. A Príncipe Aura Bisha, el autoridad contra mga posible vendida del mga reventador na syudad y Región 9. Es después que puede man monitor la autoridad con el mga entrada del mga reventador na cercanos provincia. Mantiene el PNP que tiene solamente autorizado persona o compañía. Él tiene permiso para man-dispose o vender mga reventador, pero debe regulated el mga reventador ta vende. Na presente tiempo, el PNP ta continua el dila monitoring, siendo necesita sila man-register o registra na PNP. No hay pa también sa republicao na syudad el nuevo regulasyon acerca el uso del mga reventador. El Tropical Depression Verbena taki aura na Mindanao, taki Elmi report. Un tropical depression aura el afecta con el entero Mindanao después que este mapuersa desde el low pressure area del mga Pasaudia. Asigun na pag-asa que este si tropical depression Verbena tamobe aura 30 km el hora para na weste, donde el lokasyon del Zamboanga Peninsula. Y el lleva maeskura na tiempo y también tiempo y ulan. Na-entrevista ko ng weather observer del Pag-asa na syudad Jason Albay. Eli explica que tabi siya sila el track del mal tiempo para aquí na peninsula. Pero asigun con ele, tiene se grande chansa que el diverti para alina Palawan area. Amidyante que hindi sa direkta afekta ko la syudad de Zamboanga, el fuerza de o el traf, el posible asigun liba mal tiempo asa na syudad de Zamboanga. El syudad de Zamboanga asigun el sinti el mal epekto del mal tiempo asa na mga siguientes pa también. Taapela si Albay, con el vivientes, continúa el preparasyon na mga mal tiempo asa na mga siguiente días. Y a principio acepta el gobierno local aplikasyon desde el mga concessionaires para na 2025 Christmas Bazaar. Con el Christmas Bazaar, el hace alina Veterans Avenue Corner Campaner, donde también niya hace con el traveling merchants del Octubre. Abierto para na ambos local y out-of-town merchants. El Christmas Bazaar al principio ng mes de noviembre hasta enero 4, 2026. El mga concessionaires interesado participar na Christmas Bazaar pwede bisita ng Business Permit and Licensing Office alina City Hall para na mga importante detalles. Más de 3 milyon de pesos fondo ya aloca el Department of Labor and Employment na aral program del DepEd. Aquí el report ni Marites Espartero. Bien importante según la educación, por eso para poder más aprender el mga bata na eskwela na Fundación de la Educación, donde introducí el Departamento de Educación el programa ARAL o Academic Recovery and Accessible Learning, para hindi na mas el afecta el salama teaching load del mga maestro y maestra. El DepEd ya pide ayuda ng Departamento de Obreros y Empleo o DOLE para poder man-hire mga tutor teachers. Nariyon asigun con el Director Regional Albert Gutib, total 237 el mga estudyante na nuevo ya gradual na kurso de edukasyon, el ya queda beneficiario del programa, donde aquí na syudad, tiene total 25, el ya queda parte na ese programa. El recibe estos mga estudyante queda tutor teachers al allowance de 414 pesos y trabaja dentro de 2 meses. El man-deploy con estos na sa llama hardship post para poder enseñar na mga bata el reading y numeracy para na sa llama proficiency de estos. Tiene según aloca fondo de 3.5 millones de pesos el departamento para en este programa, según con director del DOLE Albert Gutib. Last June 23, may isang memorandum of agreement na pinirmahan ng ating secretary, Secretary Bienvenido Laguesma, at ng Secretary ng Department of Education na si Secretary Sani Angara. Ito ay may kinalaman sa pag-implement ng itong ang ARAL program of DOLE, where we will hire qualified tutors, We will hire qualified tutors na
bibigyan natin ng allowance 414 pesos. Ito yung pinakamataas na daily wage o daily rate sa ating private sector workers. So ito, dinideploy natin ito sa mga paaralan na we considered as itong hardship post, because we are trying to address itong concern on reading proficiency of our students. Este programa sigon abierto para magasilya mga fresh graduate o mga nuevo ya gradua na kurso de edukasyon donde amo el tadali prioridad el ahensya. In fact, sa buong Zamboanga Peninsula region, we already deployed 237 tutors under our government internship program. Ilan number po, ilan sa Zamboanga City? We deployed already here 25 tutors. We prioritize or preferably education graduate. But again, may regular program naman tayo na GIP where anybody can avail of this depending sa budget, and of course we prioritize fresh graduates or new graduates. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung Margada Butter, nakadalawang bestseller sa laki. Okay po. Super combo. Isang ice functional. Magsindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome!
For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En La Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Propósito ordinansa para convertir 4 eskwela elementarya para integrated school tarimpuha el konsehal Mel Sadain. Aquí el report di Marifi Tamayo. Ta continúa empuja el konsehal Melchor Sadain para convertir con mag-eskwela elementarya para na integrated school. Ta incluye aquí el mag-eskwela elementarya del Camp Susana na La Paz, Dulian Upper Bungyao y el Latap Elementary School. Del pasado día ya conduci public hearing el Committee on Education na Konseho Lokal que ta encabeza el konsehal Sadain acerca con este asunto. Presente el Schools Division Superintendent del Zamboanga City, DepEd, Dr. Roy C. Tubalia. Asugun con él, ta suporta él con el propósito ordinanza del konsehal Sadain. Base según el reglamento del DepEd, uno el ordinanza del magarequerimientos para poder convertir con un elementary school para na integrated school. Pero maski resolution, puede también. The ordinance is already acceptable. Okay. And in fact, the previous years, and then during that, my first assignment here in Zamboanga City during the period of pandemic, the same document that was submitted as a part of the requirements for the integration, the same was accepted by DepEd. And in fact, it was never questioned during the House of Representatives and Senate hearing until it becomes a legislative act. Okay. El kagawad del Barrio de La Paz, Darwin Torres Yabla, grande ayuda para na sektor de edukasyon na di ila barrio si puede realiza el cosa ta empuja si konsehal Sadain para convertir con el Camp Susana Elementary School na di ila barrio para na un integrated school. Siendo puede este mejora con el edukasyon del mga estudyante na sekundarya allí kanila. Pero mas alegre kami si Kedali integrated kay dol
abla sila, man-upgrade tamen ang mga bata el nila studio. Kay tabirayo ara dol tormento sila, especialmente na classrooms. Presente tiempo Nuay Sigun High School El La Paz, tiene lang kanila El Talisayan Annex. Este annex taman cater según con el maga grade 7 hasta grade 10 estudyante del 4 maga diferentes eskwela elementaria na di ila barrio. Por causa con este, limitaw lang el fondo del Annex High School, hindi bastante el maga classrooms, ita afecta este na edukasyon del maga estudyante. Alegre kami kung este ara ordinansya pasa, si pwede kami kung este pwede kung este realiza kay dali integrated school ya kay tamira kami el mga estudyante diamon si annex dol tormento abla sila kel mga pwede sila man benefits kay palta el pondo. So tamira kami tormental diamon mga estudyante in regards to facility. Si abla sila el area el kamsasana pwede pala siyempre keda integrated kay este ara tao sa mga high school di amon el grade 7 up to 10 dol kuan kat el building dol hindi actually si engineer pwede kel mira the last time at sine kami kel del otro ki public hearing siyempre ya pwede amo kami kel tan kuan gani si pwede chene gayot bonito pasilidad para chene tamin kita buen quality education. Pero con este 3 mag-eskwela elementaria, mucho pa otro mag-eskwela elementaria na diferentes barrio, el ta propone el Consel sa dain para convertir na un integrated school. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Muerto el 2 maga-pescador, después rebenta el dila mismo maga-dinamita kita usa sila para man illegal pesca alina holo del Pasaudia. El mga biktima ya po reconoce como kanda Abdul Basang, 70 años, y si Indal Pascual, 40 años, todo residente del barangay Tulay Hulo. Herido también el di ila otro ubahan kita pesca cerca kanila cuando sucede el incidente. El autoridad ta reitira, prohibido ese clase de manera de pescada que tiene grande violación na ley. Ateneo de Zamboanga University y Rotary Club ya conduce medical mission alina pasunangka. Aquí el report de Marites Espartero. Parte del AK-45 año del Nursing Department alumni del Ateneo de Zamboanga University o ADZU, el conducta del Medical Mission donde conduce na barrio de Pasunanca del Sabado. El Rotary Club of Zamboanga y dali también mga wheelchairs na mga beneficiaryo. Siya también niya pwede man avail ang mga constituentes el libre chequeada y libre antipara de vista, arrancada de diente, libre cortada de pelo, libre check-up y medicina, y también libre merienda. Asigun con Paul Anthony Molina, el presidente de Rotary Club Zamboanga City, asigun el primera vez medical mission niya conduci el grupo para en este año. Ya dali el grupo mga wheelchairs para kung nakilos na necesita mo bien con este. First pa lang ara ma'am del Rotary Club of Zamboanga City kasi in partnership with RC Gilroy, pati Ateneo College of Nursing, and also with the Santo Niño Progressive School. Amos dito mga partners Sara. And takita men ara el mga the St. Vincent, el Philippine Air Force, el TESDA, tagi sila ara to conduct this medical mission to our vivientes de Pasunanca. El daligat kita ara el importansya del este medical mission kasi unos te dali kita mga wheelchairs, dali kita eyeglasses na mga kailangan gayot. So hopefully we can kita stay ulit na next year. Alegre también ang mga beneficiario de este programa por causa bien grande ayuda esta actividad para kanila como mga pobre. Hindi ayuda kan si ma'am. Ayuda kanila. Mga medicine, del medical mission de las medicina. ¿Uno también del beneficiario de Sí, muchas gracias kayo. ¿Grande ba de wheelchair para kungkin? Sí, un grande que te ayuda. Con mi marido, que no puede que él camina, está acostado lang. Alegre ma'am kasi libre el mga konsultasyon. Pwede ayuda ka namon mga pobre ma'am. Por eso ganaya benyo ki ma'am, bueno que libre kay si anda kita na private no imang kita sen. Kasi yung pati gobyerno ma'am no. Si pila-pila pa ma'am. Alegre ma'am.
Para kunal Barrio Kapitan Nelson Lacase Santos Alegre Ele kay nasu barrio escuí el grupo para hacer el medical mission. Siguiendo, mucho también del su mga constituentes, mga pobre, ita necesita también kunal mga ayuda. Tapi thank you kay na barangay Pasunang kay escuí. Bin manada barangay el Pasunang kay escuí, bien alegre kami kay uno, el beneficiary el mga pobre. El mga nisita kayo, kosa sila doon na ara. Sa mga wheelchair, arang kadyente, consultation del mga bugaw, test the activity, kabar cortada pelo, y otro pa mga medical service kaya dali el alumni del Ateneo nursing, no? So alegre el mga bibientes kay kasi anda sila na private o onde tapaga pa sila pero kaya libre. Mientras tanto, para na Dinda College of Nursing del Adzu Maria Lorna Paber, Alegre Ele por casa mucho mga grupo, el voluntariamente dale el di la libre servicio para queda bonito el actividad de inicia el College of Nursing del Adzu este año 2025. We have the Pioneer Batch 1980, the Adzu the Ateneo Nurses Organization. Hindi lang kami chene medical mission. A year, chene kami tree planting, alina designated area that was given to Ateneo de Zamboanga for tree planting. Mucho pa kami mga aktibidades hasta na December 4. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mañana el implementa también el diferentes compañías del producto petróleo, movimiento de precio de cada litro del diésel, gasolina y kerosina. Base de noticia, el gasolina el posible mengua 20 hasta 40 céntimo. Diesel posible el aumenta 40 para 60 céntimo, mientras la kerosina más de $1 cada litro. Este la 3 semana ya tiene seguiditos aumento na presyo del mga produkto petrolyo, epekto pa sigun del mga konflikto ta okuri na otro mga nasyon. El policía responde na barangay Canilar después el grupado del gente ya gulpia con un Piaggio driver del Sabado. Ya reclama na Station 11 este si John Paul Fabian Dungon después con ele ya sopla kanda sa Idkan Sampang isu mga kompanyero alas 9:30 anoche. El investigador ya diba este caso na di na barangay para poder arregla. Por causa nuway lang sila manintindihan y para poder arregla con el asunto. Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal tiempo, epekto de este tropical depression verbena. Mientras si verbena tamobe, apiki para aquí na syudad de Zamboanga. Tiene según esta posibilidad que el subi para Alina, Palawan. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Nakadalawang bestseller sa laki. Ano sa super combo? Isang ice optional. Mas ganda na lang man, thank you. Tell me cuando. Otro también incidente de tiro ya ocurrió en Marta Drive, Santa Catalina del Diaz Pasagua, donde el víctima un kagawad pa del manikaan. Fuera que tali el mga barangay como el oficial, el persona taman sideline también como event organizer y makeup artist para tiene aumento income. Si ta alcanza sigun bien de noche, el víctima hindi mas tabolbe na manikaan invest sa alina Marta Drive na Santa Catalina tabolbe. Ali también na escuro lugar con ele atira el sospechao que hasta ahora aprikura pa, identifika el otoridad si quien. Kaya sabi si Kosa el motibo ng matansa.
Este el razón por qué ofrece grande cantidad sen el alcalde Kimmer Olaso para quien puede darle información acerca del suceso quien el sospechado y si cosa el motivo. Mismo también el Barangay Council de Santa Catalina tiene también semejante reward money ofrece siendo alisa na di na barangay ocurri. Tiene sila CCTV na lugar pero el krimen ya sucede na escuro porción que no hay CCTV. Quiere decir planeado el matanza que ocurri. Pero umalin también ese clase de suceso que oficial del barangay el biktima. Tiene ba que hace na su trabajo na barangay? Tiene ba también él sensitibo kaso taghara? O tiene ba él kung quién ya falta o ya tiene argumento? Este el mga pregunta que quiere también kita saber y el mando polisya lokal. Ojalá este matanza na ciudad el descansa ya. Siendo ta aproxima el Pascua, tiempo de alegría para con todo. Tadali kita confianza con el polis que puede sila solve el crimen con un oficial del barangay. Mga bisinos un poco de comentario lang para akli na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, noviembre 24, 2025. En calor de Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.